En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y versículo 9 y versículo 14, las escrituras nos dicen lo siguiente: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje nos da vista a la preexistencia y a la encarnación de Jesús. Nos dice que ya el verbo existía. Y la palabra verbo significa más allá de simplemente una palabra escrita o una palabra proclamada. La palabra verbo se refiere al gran ser o a la suprema deidad. Se refiere a Jesús, el Dios encarnado, el creador de todo lo que existe. Y este pasaje nos dice que Jesús existía desde el principio, el verbo existía desde el principio, que era Dios y que se hizo hombre. Fíjense lo que nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Nos dice esto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En Efesios capítulo 2, versículo 6 al 7 dice: Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Estos pasajes nos dejan saber no solo de la deidad de Jesús, el Dios encarnado, pero el Dios que se rebajó y tomó forma humana para estar con nosotros. Ahora, la pregunta que me gustaría hacernos a nosotros es esta: ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué dejaría toda su gloria? ¿Por qué dejaría toda su soberanía, todo su esplendor? ¿Por qué dejaría toda su majestad y su poder para rebajarse y convertirse en un hombre? ¿Por qué dejaría toda su grandeza para obtener las limitaciones de un ser humano? La respuesta más corta es esta: lo hizo porque te ama. Lo hizo porque me ama a mí. Lo hizo para que tú y yo pudiéramos encontrarnos con Dios, nuestro Creador. Por eso lo hizo. Lo hizo para librarnos del mal, del pecado, de la maldad, del maligno. Lo hizo para librarnos de la influencia del pecado en nuestras vidas. Lo hizo para traer luz, la luz de Dios, la luz que desvanece toda oscuridad en tu ser y en mi ser. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 15. Dice lo siguiente, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Pero la
transgresión de Adán no puede compararse, es decir, el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por medio de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Entonces las Escrituras nos dicen que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Los efectos de ese pecado distorsionaron todo lo bueno que Dios nos ha dado a nosotros. Incluso el pecado que entró en el mundo nos lleva a la muerte física y la muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa que estamos lejos de Dios. Y cuando morimos lejos de Dios significa que estaremos separados de Dios por una eternidad. Entonces, el pasaje nos dice que por medio de Jesús recibimos nosotros la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. Y todo el que pone su fe y todo el que tiene esperanza en Jesús, los efectos del pecado de Adán son eliminados en nosotros por medio de su gracia. La gracia que Jesús nos trae a nosotros. Ese es el gran poder de la venida de Jesús, la encarnación de un Dios que lo deja todo para acercarse a su creación, para que su creación pueda entender el deseo que Dios tiene para con ellos. Entonces, para nosotros yo creo que se nos hace un poco difícil entender el porte, el impacto, el peso de la encarnación. La celebramos el día de Navidad. El día de Navidad es cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Esa es la encarnación de Dios convirtiéndose en un ser humano. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Era de noche. Era Nochebuena y estaba nevando fuerte en esa noche. Y una familia se estaba preparando para ir al servicio de velas de Nochebuena. La esposa y los niños le preguntaron al padre del hogar si él iba a ir con ellos al servicio de Nochebuena. Y él dijo que no, que se iba a quedar en casa. Entonces la esposa y los niños fueron a la iglesia. Él se quedó en la casa, estaba sentado en la cocina y estaba mirando por su ventana y se dio cuenta que alrededor de un poste de luz que estaba en la orilla del estacionamiento de su casa, allí estaba un pajarito volando alrededor del poste de luz en medio de esta gran nevada que estaba cayendo. El hombre se puso a pensar y dijo, wow, no creo que ese pajarito vaya a durar por esta nevada. Entonces él encendió todas las luces en la cocina, levantó la ventana y empezó a llamar al pajarito. Pero el pajarito no entendía y no le hacía caso. Entonces él decidió salir afuera y tratar de ayudar al pajarito que entrara a la cocina. Pero el pajarito no le hacía caso porque no lo entendía. El hombre dijo, sé lo que voy a hacer. Entonces abrió la compuerta del garaje de su casa, encendió todas las luces, agarró una escoba y salió y se fue al poste para ver si podía ayudar al pajarito a ir dentro del garaje. Pero el pajarito lo que le hacía era que le huía. Le huía. No entendía lo que el hombre estaba tratando de hacer. Frustrado, el hombre empezó a hablarle al pájaro este y le estaba diciendo, óyeme, si tan solo tú entendieras lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de guiarte para que llegues a salvo y no te mueras aquí afuera en esta nevada.
Y frustrado el hombre dice, si tan solo yo pudiera hablarte en pajarito y convertirme en un pajarito para hablarte en pajarito y mostrarte el camino a la salvación. No te quedarías aquí afuera en esta nevada corriendo peligro. Eso es exactamente lo que hace Jesús. Es exactamente lo que hace Dios. Se convierte en un hombre para identificarse con nosotros y mostrarnos el camino a la salvación. Él se identifica contigo. En la encarnación, Jesús se identifica con tus necesidades. Él se identifica con tus desafíos. Él se identifica con tus dolores. Él se identifica con las injusticias que tú experimentas en la vida. Y Él viene y te dice, yo soy el camino. Yo vengo para alumbrar tu vida y desvanecer la oscuridad que se apodera de ti y de tu vida. Yo espero que esta Navidad tú abras tu corazón y permitas que la luz de Dios en Jesús venga a tu vida para que desvanezca toda la oscuridad y puedas caminar en la luz de Dios y disfrutar de la bendición de Dios en tu vida. ¿Qué tal si oramos? Si nunca has recibido a Jesús, si nunca no lo has aceptado en tu corazón, ora esta sencilla oración conmigo. Jesús, te invito a mi corazón. Que tu luz desvanezca toda la oscuridad que haya en mí y que brille fuertemente el resto de mi vida. Que así sea. Te lo pido en tu nombre para la honra y la gloria de Dios. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.